Quédate, no te vayas. Te invitamos para que sigas con nosotros aquí en Sinergia, un espacio de conversación preparado para todos aquellos que aman la verdad. Quédate, no te vayas. Y nos volvemos a reencontrar, felices de estar con ustedes, contentos, alegres, agradecidos del Señor de tener la oportunidad de reunirnos y compartir las verdades eternas de la palabra del Señor. Esperamos que todos se encuentren muy bien de salud aquí en el hemisferio sur, disfrutando del verano caluroso, y en el norte, en el hemisferio norte, disfrutando de las diferentes temperaturas, del frío, de la lluvia, del viento, del hielo, como la nieve en lo más al norte de Europa y de Estados Unidos. Así que contento de saludarles donde quiera que nos esté escuchando. Un abrazo grande, que tengan un año bendecido 2025 a todos y cada uno de ustedes. En el horario que usted lo escuche, en directo o en diferido y por las diferentes plataformas, les abrazamos a la distancia y deseamos que la gracia de Dios, la plenitud de la gracia de Dios, el amor de Dios y la comunión del Espíritu sea con cada uno de ustedes que nos están viendo o nos verán en algún momento. Estamos iniciando este nuevo año 2025 con dos preciosos siervos del Señor. Nuestros otros dos siervos que nos acompañan permanentemente están viajando, están en algunas de sus actividades ministeriales. Por esa razón vamos a estar nosotros tres, pero aquí contentos y alegres de servirles. Desde Villa Alemana, Chile, les abrazamos a todos y cada uno de ustedes. Vamos a partir saludando, después de darle gracias al Señor, por supuesto, por esta oportunidad, a nuestra queridísima hermana Iliana Velázquez, que hoy día entrena nuevo peinado. ¿Cómo está, mi hermana Iliana? Dios te bendiga. Muy buen día, pastor, y buenas tardes. Muy contenta de estar de nueva cuenta aquí, pues sí, con un pequeño cambio aquí de look, pero bueno, contenta de poder acompañarles y de poder ser la voz de cada uno de ustedes, empezando este año con toda la alegría, con todo el amor de parte del Señor y creciendo y desarrollando el amor del Señor. Así es que contenta y pues nada, feliz. Así es que gracias, pastor. Así es que pues. Bueno, gracias, hermana Iliana. Creo que sí, contento de saludarles después de un mes no vernos prácticamente. Anhelamos que sea un tiempo muy especial y saludar también a nuestro queridísimo amigo de como 40 años, allí nuestro queridísimo pastor José Figueroa Díaz. ¿Cómo estás, José? Qué bueno verte, Andrés, qué bueno ver a Iliana y por supuesto aquellos que nos van a conectar hoy día, ya sea en forma auditiva o en forma visual. Va a ser pero súper lindo estar con ellos, compartir también algunas inquietudes que hay en nuestro corazón. Como bien decías, un mes de descanso, entre comillas, porque nosotros seguíamos con nuestras actividades pastorales, ministeriales, y yo sé que por allá por Chile es una fecha de viajes, es una fecha de descanso, y mucha gente anda veraneando. Por acá se supone que es invierno, las temperaturas deberían estar bajas, pero hoy día tenemos 22 grados. Yo estoy acá exactamente en el centro de acá de California, así se llama la ciudad, el centro. Estoy a 25 minutos de la frontera con Mexicali, que es la frontera norte de México, donde justamente reside nuestra hermana y amiga Iliana. Mira qué hermoso, cómo es la tecnología. Tú allá en Chile, en la quinta región, Villa Alemana, nosotros acá en el centro, Iliana allá en Mexicali, y por supuesto muchos que se van a conectar en diferentes latitudes o lugares del mundo, que para nosotros siempre es un gusto, es un placer y una bendición poder llegar a ellos con un consejo, una enseñanza de la palabra de Dios, que sé que estará muy interesante, de acuerdo a lo que hemos estado más o menos ahí planeando para este 2025. Así que a todos los que están conectados o los que se van a conectar, un fuerte abrazo, cariñosamente a todos,
y seguir compartiendo cada semana o quincenalmente este tiempo de sinergia, donde el único propósito es exaltar a Cristo y levantar su nombre. Claro que sí. También saludamos a nuestro queridísimo pastor Abel, que ha hecho todas las conexiones para que salgamos también a través de la radio, aquí en la quinta región, y también para todo el mundo, porque es a través de internet. Así es que pronto daremos toda la información adecuada, la va a tener allí usted para que se conecte con sus hermanos, envíen el link. Estamos a través de Facebook, a través de Visión 21. Así es que comenzamos este nuevo año de transmisiones y esperamos que sea de mucha edificación para ustedes. Compartan, hagan preguntas, como usted desee allí, y nosotros veremos. Les pedimos que sean tal vez preguntas pertinentes al programa, o si quisieran que en el futuro tocásemos algunos temas de importancia para el conocimiento de cada uno de nosotros y para poder crecer en esta gracia bendita que nos ha sido concedida por nuestro Dios. Como les digo, les damos la bienvenida a todos y a todos, que el Señor les guarde sus corazones. Muy bien, queremos abordar este año, empezar el año abordando un tema muy, pero muy importante para nosotros. Hemos orado al Señor, pedido dirección, que sería oportuno, pertinente, necesario para nuestra edificación, tocar. Por supuesto que les invitamos a que usted profundice luego con las escrituras, tome su lápiz, tome una Biblia. Este programa queda grabado, mañana estará en YouTube, en la plataforma de Sinergia, de Visión 21, y después lo puede repasar, ¿cierto? La idea es que juntos crezcamos en esta gracia. Los dones que yo no tengo, los tiene el pastor José, lo que no tiene José, lo tiene Iliana, y así, y ustedes también tienen una batería de dones que han sido considerados por el Señor para edificar. La edificación de la iglesia es un tema muy, muy relevante, pero no puedes edificar lo que no ves. Dice que había un hombre que estaban construyendo algo, y entonces pasó un señor y le preguntó: ¿y usted qué está haciendo? Aquí, pegando ladrillos. Y le preguntó a otro trabajador: ¿y usted qué está haciendo? Bueno, haciendo la mezcla para que este pegue los ladrillos. Y había otro hombre que curiosamente tenía una mirada, una forma distinta, estaba cantando mientras pegaba los ladrillos. Y entonces el hombre curioso, se acerca y dice: ¿y usted qué está haciendo? Estoy construyendo una catedral. ¡Wow! Es sorprendente. Si usted le pregunta a la gente, ¿para qué vive? Para comer. ¿Y para qué come? Para vivir. Muchas personas, tristemente, no conocen la razón de su existencia, la razón, el propósito que Dios tuvo al crearlo. Por la gracia de Dios, un día el Señor nos iluminó el entendimiento, salió a nuestro encuentro, porque nosotros, honestamente, no andábamos buscando a Dios. Dios fue el que nos encontró a nosotros, porque Dios nunca está perdido, los perdidos somos nosotros. Así es. Así es que, para eso, queremos hablarle de este tema. Vamos a hablar de los derechos de Dios. De eso vamos a conversar, a platicar. Indudablemente no vamos a tocar todos los aspectos y todas las cosas de las cuales Dios es derecho, pero vamos a tratar e intentar de poner algunos planos importantes, a edificar algo importante, poner principios sobre los cuales después va a descansar toda nuestra enseñanza. Quiero partir leyéndoles el libro de Romanos, capítulo 14, versículo 7 hasta el versículo 9. Esos dos textos de Romanos los vamos a leer. Dice, si le doy tiempo para que usted lo busque ahí en su casita, Romanos, escrito por el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, capítulo 14, versículo 7 hasta el versículo 9. Dice así: porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor
así de los muertos como de los que viven. Precioso. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Ya sabemos entonces que este texto nos aclara cuáles son los derechos, de a quién le pertenecen todas las cosas. José, ¿qué podemos tocar respecto a este tema? Me gustaría nada más para darle contexto a lo que estamos hablando y se entienda bien. Cuando nosotros tenemos un encuentro con Cristo o Cristo con nosotros, como bien decías, nosotros le llamamos, de acuerdo a la Escritura, nuevo nacimiento. Sabemos que el nuevo nacimiento es un milagro del cielo, es un milagro sobrenatural, es algo que Dios hace en nosotros, activando nuestro espíritu, y ahí entonces nosotros somos conscientes de Dios para tener comunión, tener intimidad, tener relación con Cristo y entrar en una nueva dimensión en cuanto a nuestra relación con Dios, en cuanto a nuestra relación con Jesucristo. Nosotros, de acuerdo a lo que el apóstol Pablo y la Escritura nos revela, nosotros experimentamos el nuevo nacimiento y este encuentro con Cristo por revelación. Ahí ya somos salvos. Pero tengo la sensación de que a veces hay gente que no avanza y no crece en la revelación. Y se queda en un Cristo salvador, en un Cristo que perdona mis pecados y en un Cristo que un día me va a llevar al cielo. Y pareciera que para ellos su vida, su concepción de vida o su concepción del Evangelio gira en torno a Él perdonó mis pecados y me salvó. Y yo un día me voy a morir y yo me voy a ir al cielo. Indudablemente que eso está dentro del contexto de la verdad, de lo que enseña el Evangelio. Pero la Escritura nos enseña también a que vayamos avanzando y creciendo en esta revelación. Y lo que tú estás compartiendo tiene que ver con un entendimiento espiritual y revelacional de lo que es el señorío de Cristo. Porque muchas veces, y a mí me ha tocado ver cómo muchas personas, la concepción de ellos es un Jesucristo que me da. Y ellos van a los evangelios y ven a un Jesús que llega a una casa, sana a un paralítico, va a otra casa, sana a un enfermo, o va a una sinagoga, libera a un endemoniado, o está allá en el desierto y alimenta a las multitudes. Y yo me quedo con ese Jesucristo proveedor, con ese Jesucristo suministrador, ese Jesucristo que me da todo. Incluso yo puedo tomar ciertos versos bíblicos, como por ejemplo Jesús diciendo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y cuando uno empieza a mirar todas esas partes de la Escritura, que indudablemente no estamos reñidos con ella, ni estamos diciendo que no corresponde a una verdad del Evangelio, ese no es el todo. El todo es que nosotros podamos recibir a Jesucristo como nuestro Salvador, pero también como nuestro Señor. No quedarnos solamente con el que nos da, con el que nos bendice, con el que nos sana o con el que nos provee. También avanzar en esta revelación, avanzar en este conocimiento y que nosotros podamos ir viendo a un Jesús, por decirlo de una forma, completo, pleno, total, de tal manera que así como es mi Salvador, también es mi Señor. Y eso que vamos a tocar hoy día tiene que ver con una persona, con un discípulo, con un hombre, una mujer que nació de nuevo, pero que ha ido creciendo en esta revelación y no solo ha entendido que Jesucristo me da, sino que además Él también me pide, también Él demanda de mí todo lo que yo tengo, y quizás algo que encierra esta verdad que estamos planteando es como, digamos, como un broche a lo que estoy diciendo, es cuando le pregunta al escriba y le dice a Jesús, ¿cuál es el gran mandamiento? Y él le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y si yo amo a Dios con todo, mi pregunta es, ¿con qué me quedo yo? Si ya lo amé con todo. Así que eso quería nada más ahí plantear como
dejando ahí un contexto para darle arranque a esto que tiene tanta importancia y relevancia a nivel espiritual y en nuestras vidas como hijos, como discípulos de Jesucristo. Indudablemente es muy importante poner fundamentos. Los fundamentos son esenciales. Y fíjate, José, que es curioso que cuando se construye un edificio, lo que menos se ve, lo menos visible, son los cimientos, los fundamentos. Porque cuando tú vas a un edificio lo ves bello, bonito, las ventanas y todo eso, tú no dices qué bonito los fundamentos, pero tú supones que tiene buenos fundamentos. Pero eso lleva mucho tiempo, establecer fundamentos. Hay que buscar lo más profundo, donde pueda quedar mejor asentado, dependiendo de la calidad del terreno, ¿no es cierto? Es cuántos metros de profundidad va a tener, cuánto ancho, qué materiales va a tener ese fundamento. Por eso que es importante cuando tratamos estos temas poner fundamentos sólidos. Entendemos que nuestros hermanos tienen fundamentos sólidos y así lo anhelamos y así lo esperamos. Solamente estamos haciendo partícipe también a aquellos que son nuevos, que tal vez no entienden todo de por qué Jesucristo es el Señor. Hoy que se habla mucho de los derechos del hombre, indudablemente socialmente los tienen, no podemos ignorar esa realidad. En todas partes el ser humano tiene derechos. Hay una carta fundamental de las Naciones Unidas acerca de los derechos del individuo, del ser humano. Pero ¿y qué tal de los derechos divinos? ¿Cuánto se habla hoy día de los derechos divinos? De los derechos que Dios tiene sobre su creación. Eso es lo que queremos y anhelamos explorar, porque si no tenemos buenos fundamentos, cualquier cosa nos puede abatir. Yo tengo bastante amigos en algunas partes del mundo y es sorprendente, tú que eres chileno, José, lo entenderás. Bueno, Iliana también como mexicana, es un país donde tiembla bastante, ¿verdad? Y se hacen muchos memes que son estas figuras, estas formas de broma, ¿cierto? En Chile tiembla todos los días, 20, 40, 50, 100 veces por día. Entonces he escuchado, por ejemplo, que el otro día hubo por ahí por Italia un temblor grado 4 y estaban todos aterrorizados en alguna zona de Italia. Y entonces recordé esos memes que salen, dice, cuando hay un temblor en Chile, y tú ves que si un chileno arranca, arranca. Pero si tú ves que un chileno no arranca, quédate tranquilo. Porque estamos acostumbrados, esta es una tierra donde tiembla, y por eso es que tal vez algo tan dramático como un terremoto, como temblores que destruyen casas, no estoy tratando de hacer una burla de eso, no, Dios me libre de aquello, pero los cimientos demuestran, frente a cuando tú vives en esta tierra, tienes que poner buenos cimientos, porque tú sabes que siempre aquí está temblando, y esos temblores, esos terremotos, esos movimientos de tierra que sacuden, ¿cierto?, nuestras construcciones, demuestran dónde están nuestros fundamentos, qué profundidad tienen nuestros fundamentos. Por eso es la importancia del fundamento, lo que decía el pastor José recién, el entender, el comprender, el que Dios nos revele dónde estoy fundamentado. ¿Por qué es importante los fundamentos? Porque si no, cualquier problema, cualquier dificultad, cualquier comentario, cualquier cosa pequeña puede hacernos retroceder, puede hacernos renunciar, puede hacernos no comprender ni entender. Y es allí que muchas veces nuestra vida es sacudida, nuestro ser es sacudido. Y eso lo único que prueba es la profundidad, el conocimiento, la revelación que tengo de los fundamentos de quién es Jesucristo para mí. José. Oye, Andrés, mira, fíjate que escuchándote me estaba acordando, ya que estoy acá en Estados Unidos, tú sabes que ahora hay un problema muy grande con todo lo que es la migración. Y conversábamos fuera de cámara lo que está haciendo en México, preparándose ya para recibir a los que van a ser de alguna manera echados del país, ¿no? Y no solo de México, sino de Centroamérica, Sudamérica. Y cuando uno ve las entrevistas, cuando uno ve a la gente, todos cobran sus derechos. Todos dicen, bueno, los derechos del migrante, cuáles son mis derechos, yo tengo acá esto, tengo esto otro, etcétera, etcétera. Y uno empieza a ver cómo el ser humano cada día se ha ido llenando de conceptos, ideas o ideologías que tienen que ver justamente con esto, con los derechos que me pertenecen a mí. Está el derecho del niño, el derecho del anciano, está el derecho de la mujer, el derecho del hombre,
Bueno, y finalmente los derechos humanos universales. Estaba viendo ayer con mi esposa una serie y tenía que ver ahí con un tema ahí de alguien que lo había tomado la policía y cuando lo toman, que ya lo habían encontrado ahí en su fechoría, en su error, en su robo, él dice, no me tienen que decir nada porque yo conozco mis derechos, yo sé cuáles son mis derechos. Y yo decía, mira, hasta una persona que está infringiendo la ley, una persona que está ofendiendo al otro o que está agrediendo al otro, y cuando llega la policía para poner orden, justicia, ¿qué es lo que dice el hombre? Yo conozco mis derechos. Y rápidamente te voy a leer algunos, porque son muchos los derechos universales. Mira, está la igualdad entre mujeres y hombres, la igualdad ante la ley, libertad de la persona, derecho a la integridad y seguridad personales, libertad de trabajo, profesión, industria o comercio, libertad de expresión, libertad de conciencia, libertad de imprenta, derecho a la libertad de tránsito y residencia, libertad de asociación, reunión y manifestación, libertad religiosa y de culto, derecho de acceso a la justicia, y puedo seguir porque hay muchos, muchos, muchos más para abajo. Mira, aquí está, derechos de víctima u ofendido, imagínate, derecho a la propiedad, derechos sexuales y reproductivos, derechos de petición, derecho a la ciudadanía, o sea, derecho a la salud, a la educación, a la vivienda. Bueno, y podría seguir porque la lista es bien, bien larga. Nada más te doy así como un pantallazo que cómo el ser humano se ha ido conceptuando y llenando de todas estas definiciones. Entonces dice, bueno, yo tengo mis derechos y los voy a reclamar. Yo sé que en Chile hay una situación muy contractual que tiene que ver hoy día con los jubilados que están reclamando sus derechos porque las jubilaciones son muy bajas. Y así, uno empieza a ver los derechos del empleado, los derechos, en este caso, de los obreros, etcétera, etcétera. Y eso yo creo que cada día se ha ido masificando y también intensificando, y de alguna u otra manera, cada vez el hombre al tener más conciencia de lo que dice que le pertenece, lo cual no estamos reñidos con eso, son derechos normales, naturales, indudablemente que si eso lo traspolarizamos para lo que es el Evangelio, el reino de Dios o nuestra relación con Jesucristo, creo que ahí podemos tener un serio problema. Por eso que aquí lo vamos a ver desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva de Jesucristo y de lo que es el reino de Dios. Amén, claro que sí, claro que sí. Ileana, ¿quieres decirnos algo? Sí, bueno, ahorita que estaban exponiendo todo eso, se me viene a la mente, yo soy muy visual, ¿no? Pero se me viene a la mente, por ejemplo, en una construcción, como comenta, la base no se ve, el fundamento no se ve y tiene que estar muy firme, ¿no? Para poder soportar una construcción. Cuando se viene a hacer una extensión de esa construcción, también necesita algo que soporte esa extensión, ¿no? Y haciendo la comparación con la palabra del Señor, ¿no? Que tiene que ser una construcción que soporte, pero dentro de lo que es la palabra del Señor y no algo adulterado, que sea una copia, ¿no? Porque si no puede haber una fractura y puede caer esa extensión, esa edificación aparte que se hace, ¿no? Añadiéndose a una construcción buena. Entonces, la otra cosa que se me viene es que los derechos son para protección, ¿no? Para protegernos a nosotros mismos. Es cierto. Mira, es interesantísimo. Este tema es muy profundo, muy largo, muy amplio, porque afecta a todas las áreas de nuestra vida. Pero si ustedes se dan cuenta, en la mayoría de los derechos que se han ido adquiriendo, se habla muy poco de las responsabilidades con las que deben usarse esos derechos. O sea, yo conozco mi derecho, estoy haciendo algo ilícito, conozco mis derechos, me tienen que leer mis derechos y la policía lo hace. Pero ¿y tu responsabilidad? ¿Dónde entra la responsabilidad
con la que tú utilizas ese derecho. ¿Cierto? ¿Dónde? O sea, Dios me dio dos manos, ¿cierto? Yo tengo que usar mis manos responsablemente, porque yo puedo usar mi mano para acariciar, para proteger, para trabajar, para producir, para escribir, para pintar, para escribir una canción, ¿cierto? Escribir una carta, o puedo usarlo para violentar, para asaltar a alguien, ¿cierto? Entonces yo no puedo culpar a Dios. ¿Para qué entonces Dios me dio las manos? No, no, el uso que yo haga de esos derechos es mi responsabilidad. Entonces yo tengo que ser responsable con aquello que Dios me asignó. Eso es claro, es evidente en las Escrituras cuando se habla de la parábola de los talentos. Dice que a uno le dio 5, a otro le dio 3 y a otro le dio 1 y luego vino a buscar el fruto de aquello. Y el que tuvo 5 y 3 dio cuenta, y el que tenía 1 dijo, yo tuve miedo porque sé que eres hombre duro, ciegas donde no sembraste, pero eso era una mentira. Aun cuando tuvieses un talento, ese talento tenías que trabajarlo. Eso habla de la administración. Por ejemplo, el día tiene 24 horas. ¿Por qué hay gente que 24 horas le rinden y por qué hay gente que a 24 horas no le rinden? Hermano, dice, el día no se me hizo nada, ciertamente. Pero mi pregunta es, ¿a qué hora te levantaste? Oye, no se me hizo nada a la mañana. Claro, si te levantaste a las 11 de la mañana y a las 12 ya es mediodía, no te rindió nada. Pero el que se levantó a las 5 de la madrugada le rindió. Entonces, lógicamente, todos tenemos días de 24 horas, pero ¿cómo lo administramos? Ahí es donde entra la responsabilidad. Las Escrituras son claras cuando dicen que en el barbecho del pobre hay mucho pan. Pero no es que tú abres la tierra y te va a aparecer 1 kilo o 2 libras de pan. No es así. Viene en forma de semilla, tú tienes que trabajarlo, tienes que hacer uso de las manos, tienes que trabajar, cultivar, labrar, limpiar el terreno. Hay mucho. Mira, yo vivo en una zona donde lo que tú siembres, hermano, lo que siembres, lo vas a cosechar. Lo que sea, lo que tú siembres. Siembras tomate, lo que sea, cualquiera, perejil, cilantro, lo que tú quieras. Es una tierra riquísima, muy rica. Lo que siembres, vas a obtener una cosecha, pero tienes que esperar, tienes que trabajar, tienes que sembrar. Entonces, ahí es donde entra el elemento de la administración, donde entra el elemento de la mayordomía, donde entra el elemento del señorío, que un día tú y yo le vamos a tener que dar cuenta a este Señor que nos hizo de lo que hicimos con la vida, con los dones, con los recursos, con la familia, con los hijos, con todo lo que yo hice. Hermano, yo no nací de 80 kilos de peso, lo obtuve a través de una vida, ¿cierto? De una vida de comer y muchas veces desordenadamente. Yo no nací con 80 kilos de peso. Hubo una vida desordenada, una vida complicada, ¿no es cierto? Pero cuando tú empiezas a administrar bien tus tiempos, tu descanso, los recursos, yo siempre he dicho que la prosperidad es hija de la buena administración. Si tú administras bien, sí, tarde o temprano esa prosperidad te va a alcanzar. Y no estoy hablando de economía, estoy hablando de lo integral del ser humano. Vamos a ver qué nos dice el Facebook, mi hermana Iliana. Sí, pastor, pues mire, aquí saludando, bueno, les hago extenso saludos de Marcos Martín Barrio Nuevo. Les manda saludos y también saludar al pastor Jorge Ortega Fernández, Alejandrina Espinosa que nos acompaña, a Dignora, una tía, saluditos tía. Isaac Uriarte, que también nos acompaña de aquí de México, Jacqueline Romero, que ella nos acompaña también de por allá de por Chile, Araceli Scarlett, gracias a cada uno por acompañarlos e invitarles para que compartan esta transmisión, que compartan con sus familiares, con sus amigos, ahí mándenle el enlace por WhatsApp a sus contactos. Como cada transmisión, el deseo es que la palabra del Señor y el mensaje llegue hasta lo último. Así es que ayúdenos de esa manera, y también aquellos que se encuentran escuchándonos por radio, también agradecerles que nos sintonicen y también hacerles saber que pueden hablar a la estación para que puedan hacer sus preguntas, obviamente,
haciéndolo, como bien dice, con precaución, estacionándose. Si va manejando, no haga ninguna llamada, usted continúe. Pero aquellos que puedan hacerlo y que tengan alguna duda o algún comentario, libremente háganlo. Aquí su servidora va a hacer y darle lectura a sus saludos, preguntas y comentarios. Y pues es eso, pastor. Y una preguntita, aprovechando, ¿hay jerarquías entre los derechos? Buena pregunta. Sigamos con este tema acerca de los derechos divinos. Recuerden que lo que acabamos de leer, que dice Romanos 14, 9, porque Cristo para esto murió, resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. No existe una posición ni un título más alto, más elevado, más supremo que el de Señor en todo el universo. Y este universo fue creado por Dios, absolutamente. Él hizo todas las cosas, dice la Escritura, de lo que no se veía, creó todo lo que se ve. Jesucristo es llamado Rey de Reyes, Señor de Señores. Jesucristo es el dueño, el amo, el jefe, el soberano, la máxima autoridad sobre todas las cosas. Él es el Señor sobre toda la naturaleza, sobre todas las cosas que existen, sobre toda la humanidad, sobre todo el reino que se ve visible y también sobre el invisible y también sobre toda su iglesia. Muchas veces nosotros le decimos a Jesús, Señor. Y Jesús dijo, ciertamente lo soy, pero el reclamo del Señor es, no hacéis lo que yo os digo. En otras palabras, ¿por qué me dices Señor si no estás dispuesto a obedecerme? Ahí hay una contradicción, porque si tú me dices que yo soy el Señor y no me obedeces, tus palabras son las correctas, pero tus acciones son absolutamente incoherentes, no están de acuerdo a la declaración de lo que tú estás diciendo con tu boca. Porque la Escritura dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces seremos salvos. Entonces la salvación es resultado de creer que Jesús es el Señor sobre todas las cosas. José. Nada más que quería, a ver si nos repetía la pregunta, Eliana, para a ver si la podemos contestar. ¿Hay jerarquía entre los derechos? Estoy tratando de entender hacia dónde va la pregunta. No sé si la captas tú, Andrés, o la puedes explicar mejor ahí, Eliana. Sí, sí hay una jerarquía entre los derechos que hay, como bien comentaron, dentro del derecho de las personas, entre el derecho de Dios. O sea, son para protección, pero hay una jerarquía, hay algunos que digan son más importantes que otros. Entiendo que, por ejemplo, el derecho a la vida estaría por sobre toda otra consideración, por ejemplo, algo así. Uh-huh. Ok. Indudablemente en las Escrituras nosotros vemos que hay también dentro el establecimiento de la jerarquía de la iglesia debido a la función, no debido al título, ¿cierto? Por ejemplo, el Señor dice que Él ha venido para ser el Señor, pero también se ha hecho siervo de los hombres, ¿sí? Y luego nos manda a nosotros también a servir a los hombres. Lo que pasa es que todo esto está muy dañado. Entonces, cuando la Escritura dice que el Señor estableció en la iglesia a unos primeramente apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, nosotros tendemos a ponerlo en jerárquico como que el apóstol o el profeta o el maestro son los más importantes, están en una categoría superior, pero si vemos la visión global de las Escrituras, es que indudablemente el Señor es Señor de todo. Es una jerarquía que eso no se puede omitir. Él es el Señor y nosotros somos sus siervos.
también somos sus hijos. Con respecto, por ejemplo, a la posición, nosotros somos hijos de Dios, ¿cierto? Eso nos pone en una categoría de hijos. Los demás son criaturas, pero ahora hay unos que son hijos. Eso por haber creído en Jesucristo como Señor. Luego, en términos de función, somos siervos del Señor, ¿cierto? Entonces, hay que compatibilizar esas dos cosas, de ser hijo, por un lado, como posición, y de función como siervos. Entonces, lógicamente, hay funciones dentro de la iglesia que tienen mayor nivel de responsabilidad. Yo como pastor de una iglesia soy más responsable. Ostento la posición de ser pastor. ¿Okay? Esa es diríamos humanamente, una jerarquía, ser pastor. Pero en cuanto a la función, soy siervo de mis hermanos, con mayor responsabilidad que el resto de mis hermanos. Yo tengo una responsabilidad. Por ejemplo, el presidente de la República, él tiene una jerarquía, ¿cierto? Pero esa jerarquía va con una obligación. Él es más responsable de sus dichos, de sus palabras, de sus acciones. Toda jerarquía tiene que ser usada con responsabilidad. Lo mismo un juez de la República. No cualquier hombre puede ser juez de la República, de la Corte Suprema. Llegas ahí después de muchos años, pero tener esa posición de jerarquía lo hace más responsable que el resto de los hombres. ¿Por qué? Porque sus decisiones afectan. Entonces, digamos, a mayor jerarquía, como lo preguntas tú, a mayor jerarquía, más responsabilidad. Bueno, sí, muchas gracias, pastor. Y fíjese, el pastor Jorge Ortega Fernández comenta, si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Uh-huh. Sí, ahí está hablando justamente de quién es Dios. Y Dios está diciendo, bueno, si tú dices que yo soy el Señor sobre todas las cosas, ¿por qué tú menosprecias mi nombre? ¿Por qué tú menosprecias quién yo soy? O sea, es clara la intención del Señor en el libro, como dice nuestro hermano aquí, hace una pregunta, y de hecho el pueblo pregunta, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Hermano, ellos sabían que lo habían hecho, ellos lo sabían, ellos entendían que habían menospreciado el nombre de Dios. Entonces, Dios es claro, establece, si queremos hacerlo así, una función de jerarquía, pero esa función de jerarquía, vuelvo y repito, se tiene que ser usada con mucha prudencia, con mucha sabiduría. No es para abusar, no es para someter, no es para subyugar, no es para imponer, sino es para servir, para facilitar las cosas, ¿cierto? Entonces, cuando la Escritura dice que Jesucristo es el Señor, Él no abusa de la gente, Él no humilla a la gente, Él no subyuga a la gente, Él ama a las personas, Él no le hace daño a las personas. Por eso dice que nosotros tenemos que servirlo por amor, no por una imposición, no usando el miedo, el temor, el terror, que muchas veces uno escucha en las predicaciones que lo único que hacen es meterte terror, ¿cierto? Pero en realidad es para facilitar el trabajo, la obra que el Señor nos ha mandado hacer. Por eso Dios te pone en una posición, ¿cierto? Por eso que dice la Escritura que no puede ser un neófito el que predique, el que esté a cargo de una congregación no puede ser un nuevo, un novato, tiene que tener cierto nivel de conocimiento, preparación, capacitación, procesado por Dios para servir a sus hermanos. José. Bueno, y tocando otro aspecto también que está muy de la mano de lo que estamos conversando, yo creo que el uso cotidiano que nosotros hacemos de la palabra Señor nos ha traído problemas para entender, en definitiva, cuáles son las implicancias de que Jesucristo sea el Señor de nuestras vidas. Porque todos nosotros, en general, que somos de una cultura latina, creo que hemos estado asociados a la palabra Señor en nuestros vecindarios, en nuestros entornos familiares, en nuestros grupos de conocidos. Siempre se nos enseñó, por lo menos yo recuerdo en mi niñez,
cuando nos dirigíamos niños o adolescentes a un adulto, el señor tanto, la señora tanto. Y eso para nosotros era muy común y era sinónimo de respeto, era sinónimo de reconocimiento y que indudablemente estábamos frente a alguien que tenía más experiencia y más años que nosotros. Después ya fuimos al colegio y ahí pareciera que esos principios y esos valores sociales se fueron remarcando. Así que a nuestro profesor también, el señor tanto o la señorita tanto. Siempre eso se nos inculcó a nosotros, ¿no? El respeto a los mayores, por su experiencia, por sus años, por su oficio, etcétera, etcétera. Esa palabra Señor que nosotros normalmente usamos en nuestra vida cotidiana, creo que cada vez se ha ido perdiendo más en nuestra sociedad, lamentablemente. Por eso que hoy día es muy fácil faltar el respeto unos a otros. Hijos faltándole el respeto a los padres o sublevándose los ciudadanos contra los gobiernos, contra las autoridades o contra aquellos que tienen que guardar, se supone, el orden, ¿no es cierto?, de nuestra sociedad. Todo eso se ha ido traspasando porque los conceptos han ido cambiando. Y yo diría que el concepto de señor que teníamos hace 40 años atrás, o lo que era un señor, una señora, ya no lo tenemos. Pero todavía ese concepto no alcanza a dimensionar ni alcanza a terminar de definir lo que significa que Él sea nuestro Señor. Porque partamos de esta reflexión. Jesucristo, cuando comenzó su primer mensaje, Él dijo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Yo creo que mucha gente la escuchó, pero no entendió. Y mucha gente que seguía a Jesús por sanidades, milagros, por lo que tú quieras, seguían a Jesús porque primero les parecía una doctrina nueva, el reino de Dios. Eso no lo predicaban los fariseos, no lo predicaban los saduceos ni los escribas, eso no estaba en la palestra religiosa de Jerusalén o de Israel. Así que el mensaje ya era novedoso. Obviamente Juan el Bautista también predicaba el reino de Dios, como el que preparaba el camino. Entonces ya era un mensaje novedoso y a ellos les interesaba este mensaje como hebreos y cultura hebrea porque tenía que ver con su independencia como país, porque ellos de alguna manera con esto iban a salir de su esclavitud, del imperio romano que los subyugaba de muchas formas y maneras extremas. Entonces ellos estaban felices con el mensaje. Pero lo que no entendió Israel es que ese reino era para el corazón del hombre, para el corazón de la persona, para el corazón del individuo, donde ahí esta persona tomaba una decisión consciente y voluntaria para rendir su vida total y completamente a este Señor que está predicando el reino de Dios, que es Jesucristo. Y mira qué interesante esto, Andrés, Iliana y los que están escuchando, porque cuando nosotros vemos a Jesús en ciertos escenarios, lo vemos con mucha gente. Cuando multiplica los panes y los peces, por ejemplo, dice que eran más de 20.000 personas. Cuando vamos a Marcos capítulo 3, dice que mucha gente le seguía, multitudes, gentíos, y usa mucho la palabra de grandes multitudes seguían a Jesús. La pregunta es, ¿cuántos terminan? De acuerdo al libro de los Hechos, son como 120. O sea, sacando una conclusión rápida, de los muchos que les interesó el mensaje del reino, o de los muchos que escucharon a Jesús, o de los muchos que fueron beneficiados de los milagros, favores y bendiciones de Jesús, unos poquitos entendieron lo que era el señorío. Unos poquitos entendieron que ya no pertenecían a sí mismos o no se pertenecían a sí mismos, que todo lo que ellos tenían le pertenecía al Señor. Y lo interesante de todo esto, que mucha gente todavía no logra entender, es que cuando tú le entregas todo al Señor, como lo hizo Pedro, como lo hizo Juan, como lo hizo Pablo, como lo hicieron los discípulos,
al punto que no solo entregaron las cosas que ellos poseían, sino que aún entregaron su vida. Ese es un reconocimiento evidente y práctico de lo que es entender el señorío de Cristo. O sea que yo no soy dueño de nada. Todo lo que tengo le pertenece a Él. Si yo hoy día respiro, es por Él. Si hoy día me levanto, es por Él. Si hoy día tengo mi esposa, mi familia, mis finanzas, es por Él. Si yo tengo un vehículo, es por Él. Si tengo una casa, es por Él. Y no solo es por Él, es para Él. Y una de las cosas que la gente no entiende y se asusta cuando le hablamos del señorío y dice, oh, Dios me va a pedir todo, el Señor lo que hace es, dame todo lo tuyo, se lo entregamos, como en algún momento Abraham quiso incluso entregar a su hijo Isaac, y Dios te lo devuelve para que tú te conviertas en un administrador, para que tú te conviertas en uno que va a cuidar los bienes de Dios. Porque si vamos al origen, para tomar un principio desde el origen, cuando Dios pone a Adán y Eva en el huerto, Él los pone para que administren el huerto. O sea, por lo tanto, el hombre, el ser humano, si no entiende eso, indudablemente que va a entrar en una carrera loca, donde quizás la ambición, la envidia, el querer tener más y más y más, lo va a llevar a una carrera que en realidad no va a terminar en un buen puerto, en un buen término. Por eso yo llego a esta conclusión. Es fácil escuchar o hablar u orar incluso, Él es mi Señor. Hay una canción muy conocida de Marcos Witt, que muchos cantamos y la que muchos nos gustaba, Cristo es mi Señor. Me encantaba esa canción por el comienzo que tenía, por sus tambores, por toda la música, me encantaba esa canción. Hace tiempo que no la canto en todo caso. Pero mucha gente en los estadios cantó con Marcos Witt, Cristo es mi Señor. Pero una cosa es cantar, una cosa es orar y la otra es vivir y experimentar. Por eso, si nosotros logramos entender el mensaje de Jesucristo, que Él viene a ser Señor a nuestro corazón, Él viene a ser dueño, amo, jefe de todo lo que somos, en realidad nosotros al final nos convertimos en administradores, en cuidadores de lo que Dios nos ha dado. Un detalle nomás, si hay casados que nos están viendo, yo siempre le digo a los casados, la esposa que tienes es un préstamo divino. Y un día te van a pedir cuenta cómo cuidaste ese préstamo. Dios te prestó esa esposa. Al revés, tu esposo es un préstamo divino. Y un día Dios te va a pedir cuenta cómo cuidaste ese esposo. Y yo termino haciendo una reflexión. Si yo, Andrés, vienes acá a mi casa, toma, aquí está mi auto, te lo entrego estanque lleno, limpio, aspirado, bonito. Pucha, Andrés, oye, qué bueno. Y Andrés sale con el auto, va para allá, va para acá, va a Los Ángeles, viaja a San Diego, se va para este otro lado. A los 15, 20 días, ya, José, aquí está el auto. Y yo viro el auto, cero gasolina, ya abajo, ya sucio, cochino. ¿Me van a quedar ganas de prestarte otra vez el auto? Entonces, nosotros estamos puestos como administradores, no dueños. Y parece que ahí también nos equivocamos en esa visión de vida, de que somos los que administramos y cuidamos los bienes que Dios ha puesto en nuestras manos. Claro que sí, muy buena la ilustración, por supuesto que no lo voy a hacer. Voy a procurar ser fiel. Limpio, lo voy a entregar lavado y limpio. No. Mire, todo lo que estamos hablando es muy importante. Y es lo que la Escritura claramente enseña, reiteradamente enseña. La Escritura nos revela permanentemente esta realidad de que Jesucristo es el Señor. Es muy importante saberlo, es muy importante creerlo, es muy importante tenerlo siempre presente. Sin embargo, de nada va a valer todo ese conocimiento sobrenatural, espiritual, revelado, ¿cierto?
si esta preciosa verdad de las Escrituras acerca del señorío de Jesucristo no se hace realidad en mi vida. Miren, en estos días pasados, yo tengo un amigo pastor que debe estar escuchándome de la República Dominicana. Él hizo un ejercicio muy sencillo, porque en Estados Unidos, o sea, a lo mejor que está aprendiendo inglés seguramente, tú hablas con la gente y siempre dices estoy busy, estoy ocupado. Todo el mundo está ocupado. ¿De qué? Tú no sabes, pero siempre están ocupados. No tienen tiempo para nada. La gente... Súper agendados. Sí, la gente dice que no tiene tiempo. Pero mira, hagamos un ejercicio sencillo. Nosotros mismos a veces hemos dicho que no tenemos tiempo, ¿verdad? Tenemos que ser honestos, partir por nosotros. Y sin embargo estamos 2 horas aquí frente a esta pantalla. ¿Teníamos tiempo o no teníamos tiempo? Claro que tenemos tiempo. Les hago un ejercicio. ¿Quién de nosotros usa 5 minutos el WhatsApp al día? Solo 5 minutos. Solo 5 minutos. Nosotros usamos más de 5 minutos el WhatsApp, pero pongamos que usamos 5 minutos. A la semana, 7 por 5 tienes 35 minutos. Si solamente mirásemos 5 minutos el WhatsApp por día, pero supongamos que 5 minutos, tienes 35 minutos. Al mes tienes 140 minutos. 140 minutos traducción hora son 2 horas, 20 minutos. Al año. Hay estadísticas que la gente llega a perder un mes de su vida por año solamente buscando redes sociales. Un mes por año. O sea, vive 11 meses. El resto lo perdió. Entonces, exactamente, el problema no es el tiempo, porque todos tenemos el mismo tiempo. ¿Es Cristo el Señor de tu tiempo? Si yo entiendo esta verdad espiritual, yo voy a aprender a entender y comprender, a tener claridad en qué usar mi tiempo. Porque ese tiempo que perdí no va a volver. Porque es un recurso no acumulable. O lo usas o no lo usas. Entonces, cuando la gente me dice a mí que no tiene tiempo, ¿sabe? Hay que entender que no es verdad. Tiene tiempo. Tiene tiempo. Y tiene tiempo hasta para perder el tiempo. Porque cuántas cosas que nosotros hacemos representan fielmente el criterio divino. Entonces, de nada vale tener todo el conocimiento espiritual si no lo aplica, no se aplica a mi vida. Si yo como ministro soy desordenado, me levanto a la hora que quiero, me acuesto a la hora que quiero, utilizo grandes cantidades de horas mirando televisión, observando cosas que no me edifican, teniendo conversaciones que no me agregan valor, que no aportan a mi desarrollo espiritual. Entonces yo tengo que hacer una reevaluación de mis tiempos. ¿Qué estoy haciendo con mi tiempo? Yo conversaba con unos hermanos un tiempo atrás y decía, miren, yo estoy más cerca del más allá que del más acá. ¿Y por qué? Porque ya tengo 68 años. Si Dios me alargara la vida hasta los 80 o 90, de acuerdo a su propósito, 20 años. Pero 20 años bien activo, no quiero llegar a los 80, a los 90, que no sé, ya no sé nada de nada. No, yo quiero llegar como Moisés, que nunca perdió el vigor de sus ojos, ¿cierto? Pero en realidad, siendo honesto, ya pasó 3/4 partes de mi vida. Entonces, en esta altura yo tengo que saber ser sabio en qué usar el tiempo que tengo. Entonces, ahí es donde también entra el señorío de Cristo. Donde yo digo, Jesucristo es el Señor de todo, sí, pero ¿qué es todo para nosotros? ¿Qué es todo para ti, José? ¿Qué es todo para Iliana? ¿Qué es todo para los que nos escuchan? ¿Qué es todo? ¿Es todo mientras no afecte mis intereses? ¿Es todo mientras no afecte mi sueño, mi descanso, mis vacaciones? ¿Qué es todo? Es importante hacerse la pregunta. Cuando yo digo Jesucristo es Señor de todo, sí, teológicamente lo es. Estoy diciendo una verdad irrefutable. Pero esa verdad, ¿cómo afecta mi vida? ¿Cómo afecta mis decisiones? ¿Cómo afecta mis compras? ¿Cómo afecta mi tiempo? ¿Cómo afecta todo? ¿Te das cuenta que casi no podemos hablar sin la palabra mí?
¿Cómo afecta la economía, la salud? Porque yo quiero tener una salud compatible con el ministerio, quiero tener una salud compatible con el desarrollo y el desempeño que yo tenga dentro del servicio del Señor. Entonces, la gente dice, Señor, me gustaría tener un auto. Y estaba recordando que una vez escuché una historia, una ilustración acerca de una mujer en la China que oraba, en Corea del Sur, que oraba por el pastor, porque el pastor era pobre, entonces visitaba a los hermanos a pie. Y un hermano empezó a orar, Señor, por favor, dale una bicicleta a mi pastor. Y dice que el Señor le dijo, ¿de verdad quieres que yo le dé una bicicleta? Sí, Señor, porque mira, nuestro pastor camina tanto y está tan cansado, por favor, concédele una bicicleta. Dice, bueno, regálale la tuya. Ahí se acabó el Señor mío, porque el Señor, mientras afecta a los demás, no mis intereses personales. Sí, como dijo Isaías, cuando Dios pregunta, ¿a quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? Isaías dijo, heme aquí, envía a mi hermano, ¿verdad? No, él dijo, heme aquí, envíame a mí. Entonces, ¿cuán dispuesto yo estoy a usar todo aquello que Dios puso en mi mano para administrarlo y poder ser de bendición para otros? Te leemos a través de los mensajes que nos están llegando a través de Facebook. Mi hermana Eliana, ¿algún comentario? ¿Alguien ha escrito? Sí, mire, pues saludar a Nariki Constanza, que nos acompaña también de Chile, Mario Molina, el pastor, un abrazo. Rodolfo Núñez, que también nos acompaña de aquí del centro, California. Bueno, una persona muy querida para el pastor. Elio Figueroa, que también por ahí está presente. Isabel Bella Medina, que nos acompaña. Neivi Santos y Elizabeth Paredes. Gracias a cada uno de ustedes por acompañarlos y pues seguirles invitando para que compartan esta transmisión. Sean bienvenidos a quienes recién nos están acompañando, que se están conectando. Y fíjense, me encontré aquí con algo, dice, ¿derechos o deberes? ¿Cuáles? Y hay un proverbio, Proverbios 31 y 2 dice, hijo mío, no olvides mi ley y observa tu corazón mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te serán añadidos. Amén, amén, qué hermoso. Repite el proverbio, por favor. Proverbios 3, 1 y 2. Anótelo, Proverbios 3, 1 y 2. Gracias. Gracias a todos los que nos escriben. Compartan el link, hablen con sus amigos, mándenselo. Esto va a quedar grabado. Mañana estará en la plataforma de YouTube de Visión 21, así que puedes acceder, retomar, tomar apuntes de lo que estamos hablando y haznos tus preguntas, por favor. Quiero saludar a Eliu. Hace tiempo que no lo veo, el hijo menor de nuestro pastor José. Eliu, hace tiempo que no lo veo. Son muy parecidos él y el papá. Y también saludar a Alexandra, su hija, y saludar a mi amigo John Navy. Él está en New Jersey. Es el otro, cruzando el George Washington Bridge. Ahí está New Jersey, se separa de lo que los separa de New York, el Hudson, del río Hudson. Ahí está John Navy. Un abrazo, mi queridísimo hermano, y saludar a todos los que nos están viendo y observando. Seguimos hablando de esto del señorío de Cristo, repitiendo y reiterando que no queremos, no deseamos, no es nuestro deseo que esto quede como un conocimiento acumulado en nuestra cabecita. Dice, qué bonito saber del señorío, qué lindo, qué hermoso, qué precioso. Si eso no es una verdad y afecta nuestras decisiones y afecta nuestro tiempo. El propósito de esta enseñanza que Dios ha puesto en nuestro corazón es que Cristo llegue a ser voluntariamente en nuestras vidas el Señor de todo lo que hacemos, el Señor de las decisiones. Mire, el apóstol dice, ustedes dicen mañana voy, iré, estaré 2 años, negociaré, haré esto, haré lo otro. Más bien digamos, si el Señor quiere, si el Señor desea, debemos llegar al señorío de Cristo en todas las dimensiones de nuestra vida. Por ejemplo, ¿con quién te vas a casar si eres soltero?
Si te vas a mudar de ciudad, ¿te dijo Dios que te mudaras de ciudad? Si vas a cambiar de trabajo, ¿te dijo Dios que lo hicieras? Si vas a casarte, ¿es Dios el que te está diciendo cásate con esa persona, o es solamente el deseo mío, mi anhelo, o es el deseo de mis ojos? ¿Qué carrera estudiar? ¿A dónde ir? ¿Qué hacer? ¿Cómo administro los recursos que Dios me da mensualmente? En cosas tan sencillas. Por ejemplo, dijo, no, yo hoy día domingo no voy al culto. Ya fui la semana pasada. ¿En serio? ¿Es verdad? Usted me está hablando de verdad, que usted puede decidir, yo si quiero voy, si quiero no voy. Si quiero no voy al discipulado total, soy libre, yo soy libre, yo soy libre. Sí, pero ¿libre para qué? Cuando hablamos de señoría estamos hablando de otra cosa. Cuando estamos hablando de que Jesús es el Señor de todas las cosas, no estamos hablando del señor Pérez, del señor González, del señor Figueroa, estamos hablando del Quirio, de la máxima autoridad, del más alto, del supremo, del elevado, el que es dueño de todas las cosas. No estamos hablando de nuestras preferencias, de nuestros deseos, de nuestros anhelos. Tenemos que entender que el señorío de Cristo va mucho más allá de lo que incluso nosotros podemos explicarle a usted. Yo estaba escuchando a un joven hoy, fue en un tiempo parte de la iglesia donde yo está de misionero en la India. Hermano, ¿tú sabes lo que significa irse de un país como Chile, irse a vivir a la India con todas las complicaciones que eso implica? ¿Cómo fue que escuchó la voz clara del Señor? No es tan fácil. Cualquiera se quiere ir de misionero a Estados Unidos, a Francia, a España, a Suecia. Tente un llamado grande, irme a Noruega. Y no te conozco, que te puedo decir que sí, puede ser. Pero ¿por qué la mayoría no quiere ir a la India, a la China, a Irak, a Irán, a Corea del Norte? Porque siempre queremos ir a países donde pareciera ser aparentemente todo más sencillo. Por eso tenemos que tener claridad. Debemos ser serios cuando hablamos del tema del señorío de Cristo. Muy serios. José. Fíjate que hay un verso del apóstol Pablo, que es uno de los apóstoles que mayor refleja y representa el señorío de Cristo. No es que los otros no lo hicieran, porque igual ellos entregaron su vida total y completamente al Señor. Pero Pablo, que es más extenso en escribir, casi 13 cartas del Nuevo Testamento son de su autoría. En una de sus cartas, en Romanos capítulo 11, en el verso 36, él dice, porque de él, hablando de Jesucristo, y por él, y para él, son todas las cosas. Cuando yo hago una revisión así muy rápida de este apóstol, en primer lugar me doy cuenta de que desde su inicio, desde sus comienzos, vamos a decir desde su conversión o nuevo nacimiento, él tuvo una revelación de Jesucristo. Y quiero insistir en esto porque una cosa es recibir el Evangelio por información, por convencimiento, y la otra es por revelación del Espíritu. Eso lo dice la carta a los Gálatas. Y cuando él recibe esta revelación camino a Damasco, en Hechos capítulo 9, la primera expresión que él usa, le dice, Señor, ¿quién eres tú? Sabemos que Señor en el griego es Kyrios, que quiere decir amo, dueño de todo. Yo no sé si en ese momento Pablo tendría muchas posesiones económicas o no, pero sí sé que era fariseo, que había sido circuncidado al 8º día, que era de la tribu de Benjamín, que conocía la ley y la Torá y el Antiguo Testamento, no diría completamente, pero muy bien. Tenía el libro, pero no conocía al Señor de ese libro. Y cuando él tiene este impacto, este encuentro glorioso, poderoso y sobrenatural, esa expresión Señor, indudablemente que él tiene como la intuición en el espíritu, yo estoy hablando con un ser superior.
Y comento esto, Andrés, porque he estado escuchando con mucho contentamiento cómo Dios se está revelando a los musulmanes en este tiempo. Y cómo Dios se está revelando a los judíos ortodoxos. Un judío ortodoxo, apegado a la ley, al Antiguo Testamento, primero no reconoce a Jesucristo como Señor, ni siquiera como Hijo de Dios, quizás como un profeta, pero menos que Moisés, porque para ellos Moisés es la vara más alta, conceptualmente, dentro de lo que es la escuela rabínica o el concepto rabínico de los hebreos. Pero Dios se está presentando a ellos, se está revelando a ellos de una manera tan gloriosa y tan poderosa que ellos tienen cambios caóticos, extremos. Algunos son desechados de sus familias. Otros tienen que esconderse. Otros tienen que desaparecer o desaparecerse. Porque, o si no, sus mismos amigos, familiares o clanes los matarían. Y ellos así han recibido esa revelación de Jesucristo. Y yo quiero entender, cuando Jesús dice allá en Mateo 7, no todo el que me dice Señor, Señor, no todo aquel que me dice, me habla, me ora, dice, entrará en el reino de Dios, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Yo creo que ahí hay una clave que nosotros debemos enfatizar en los discípulos de Jesucristo. Hoy día estamos rodeados de ideas, de conceptos, de ideologías, que uno dice, ¿hasta qué punto yo le creo a Dios y vivo como Dios quiere que yo viva? Porque si nosotros vamos al Antiguo Testamento, el deseo de Dios, como bien leía Eliana en Proverbios, era que Israel, el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios, viviera de acuerdo a los preceptos y los mandamientos de Dios. Lo demás es historia, porque sabemos cómo Israel levantó becerros de oro, hizo cultos falsos, trajo sacerdotes de religiones falsas, puso, ¿no es cierto?, ídolos en los montes y se apartó y se alejó. Pero el deseo de Dios era ese. Yo creo que la muestra mayor que nosotros podemos dar de un señorío de Jesucristo es, como tú explicabas, que nosotros queremos vivir de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su deseo. Y si hay algo que a mí siempre que lo digo, me conmueve, me gusta, me agrada, y yo lo oro también en mi vida personal, es cuando el Padre dice de su Hijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y yo le digo, Señor, si hay algo que yo deseo hacer en ti, es agradarte y sacar una sonrisa, que tú digas, me gusta cómo eres, me gusta cómo piensas, me gusta cómo actúas, me gusta cómo hablas. Yo siempre le digo al Señor, mi deseo es agradarte, no a la gente, no a las personas, no a la congregación, que intrínsecamente eso va unido, obviamente, pero mi primer deseo, mi primer anhelo es agradarlo a Él. Entonces, entender el señorío de Cristo, yo creo que es un tema de revelación del Espíritu, que mucha gente hoy día, aún leyéndolo, e incluso aún convenciéndose, no son capaces, porque no están dispuestos a ofrendar ni a ofrendarse delante de Dios. Recordemos que un rico, dice que era joven, y que él anhelaba seguir a Jesús. Él anhelaba estar con Jesús. Incluso yo creo que él en su corazón guardaba la idea de ser un discípulo, porque Jesús en ese tiempo era famoso. Todo el mundo hablaba de Jesús.
Y en un momento él dice, maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y ustedes conocen el resto de la historia. Cuando a él le tocaron el bolsillo, cuando le tocaron la cuenta de banco y cuando le tocaron sus finanzas, se acabaron sus deseos y sus intereses. Los hermanos pentecostales de mis años mozos, de mis años jóvenes, decían, el verdadero cristiano se convierte con zapato y bolsillo y todo. Eso era como una consigna que tenían los pentecostales. Usted se convierte con zapato, con bolsillo y con todo. Y yo pude ver hombres, mujeres, matrimonios que lo dieron todo, e incluso a veces más que sus propias fuerzas, por agradar al Señor, por ofrendar al Señor, por dar al Señor. Y yo digo que siempre señorío tiene que ver con dos cosas, es dar, pero también es darse completo, espíritu, alma y cuerpo, como lo hizo Pedro. Pedro no solamente dio las barcas, no solamente entregó sus redes, no solamente entregó su oficio o lo que él tenía en ese momento, porque le entrega las redes a Jesús o los barcos, sino que además él al final se entrega y es capaz de morir por la causa de Jesucristo. Así que señorío y entender el señorío tiene que ver con una revelación que el Espíritu Santo va a generar y producir en nosotros. Es verdad, mi pastor dice que hay personas que dan ofrenda, pero hay otros que son ofrendas. ¿De cuál somos nosotros? Le pertenecemos al Señor. Pablo dice, por amor del cual lo he perdido todo. ¡Wow! ¿Cuántos hombres podrían decir eso? Que lo han perdido todo por causa de entender que Jesús es el Señor, el dueño de todas las cosas. A Él le pertenece todo, todo. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Entonces, cuando un verdadero discípulo cristiano, conscientemente de su decisión, porque esta es una decisión consciente, José, tiene que ser consciente de en qué te estás metiendo, a qué te están llamando, cuál es la naturaleza de tu llamado. Indudablemente no todos los cristianos van a morir en un país extranjero siendo misioneros, no. A lo mejor otros van a misionar. Eso depende solo de la soberanía de Dios y qué es lo que Dios tiene para ti. Entonces, cuando uno se ha rendido incondicionalmente al Señor y ha hecho de Cristo su soberano, su Señor, él sabe, ese hombre sabe que donde Dios lo quiera, para allá vamos. Para allá, donde, Señor, a la hora que tú quieras, allá. A veces mucha gente está dispuesta, y yo creo que a ti te ha pasado, José, está dispuesta pero no está disponible. Siempre, si les sobra el tiempo, hacen lo que deberían hacer. Y siempre he pensado, ¿a quién? Perdona, es brutal la ilustración que voy a usar, pero ¿a quién se le da las obras? Si me alcanza el tiempo, si me sobra el tiempo voy, si me sobra el tiempo estoy, si me sobra, ¿por qué no dar siempre lo mejor? Y lo mejor no significa necesariamente sacrificar la vida. Mira, siempre le digo a los chicos que están de novios, que en algún momento se van a casar, le digo, si no estás dispuesto a negarte a ti mismo, no te cases. Si no estás dispuesto a renunciar a tus deseos personalistas, no te cases. Porque la vida matrimonial es una constante renuncia. Tú renuncias incluso hasta tu libertad. Porque cuando eres soltero y trabajas, tú puedes hacer... Bueno, mi hermana Iliana lo sabe, ella es soltera, ¿verdad? Ella dice, voy a ir a las misiones, voy a ir para allá, voy a ir para acá, porque no tiene, aparte del Señor, entiendo yo, darle cuenta, ¿verdad? Ella dice, hay reunión esta noche, vamos para allá, vamos a reunir. De hecho, Pablo es tan fuerte cuando dice eso, dice que cuando el hombre es casado tiene que agradar a su mujer en las cosas de esta vida. Entonces, dice, mejor, bueno, le sería al hombre no casarse. Así que, Diana, piénselo 48 veces antes de casarse. Entonces, porque cuando uno se casa, y esto no es broma, hermano, uno pierde ciertas libertades. Porque después tiene que compartir su tiempo. Y si luego llegan los hijos,
cada día tiene menos tiempo. Pero siempre, perdón, no siempre, voy a cambiar esa palabra. En general, cuando hay que hacer algo para el servicio del Señor, la gente no tiene tiempo. Siempre está ocupado. Hemos hecho de la ocupación algo sublime. Estamos ocupados, estamos ocupados. ¿En qué? No sé, pero estamos ocupados. Es como que estar ocupado te da estatus. Te da, está ocupado el hombre, no, está ocupado, está ocupado. Fíjate que hace muchos años tuve una vivencia bien, bien fuerte en mi vida y yo nunca lo había sufrido. Me empezó un dolor muy fuerte en mi cabeza. Ya tú sabes que tiene que haber sido un gran dolor de cabeza. No quise hacer la broma, pero... Lo pensaste, pero no lo lo pensé. Un gran dolor de cabeza. La cosa es una broma interna. Entonces me invitaron a ir a Córdoba, Argentina, y paré en Mendoza. El dolor era muy intenso. Estuve 2 días ahí en Mendoza. Y luego me fui a Córdoba. Pero una noche me empezó a acelerárseme el corazón. Muy fuerte, muy intensamente. Unas palpitaciones que yo me asusté. Me levanté por la mañana y le hablé al pastor. Y el pastor tenía, coincidentemente, una enfermera en el hospital de Córdoba. El doctor me dice, ¿por qué viene? Bueno, le empiezo a explicar. Me hace un montón de análisis, placas, radiografías y todas las cosas. Como a las 8 horas después, mi esposa estaba afuera asustada, no sabía lo que pasaba conmigo. Como a las 8 horas viene el médico y me dice, mire señor, usted lo único que tiene es un estrés. Y yo le digo, pero ¿cómo es posible? Dice, usted tiene un nivel de estrés, es como que si usted fuera dueño de la Toyota, una empresa de automóviles gigantesca, y que le acaban de informar que su empresa quebró. O sea, ese es el nivel de estrés que usted tiene. Y yo en mi vida había sufrido de estrés, no tenía ni idea, no sabía. Entonces me dio una pastilla, me tomé una pastilla y se me fue el dolor de cabeza y empecé a pensar, ¿por qué estoy estresado? ¿Qué es lo que produjo este estrés, este nivel de estrés? Si Dios me dijo, venid a mí todos los cargados y trabajados y yo os haré descansar, ¿por qué tenía ese nivel de estrés? Entonces me di cuenta que mucho trabajo que yo hacía para el Señor estaba hecho con mis fuerzas, con mis capacidades, con mis habilidades. Y cuando entendí que Jesús dijo, venid a mí todos los cargados y trabajados, yo os haré descansar, que ya no son la obra del Señor, no es en mi fuerza, esa es la fuerza del Señor. Pablo dice, yo he trabajado más que todos ustedes, pero no yo, sino el Señor que vive en mí. Y empecé a entender que cuando Cristo vive en mí, Él es el que hace la obra a través de mí. Y eso me trae descanso, de saber que yo no puedo cambiar a la gente. No tengo ese poder de cambiar a la gente. Dios es el que cambia a la gente. Dios es el que convence. Lo que yo tengo que hacer es estar dispuesto y disponible cuando el Señor me llame. No darle las sobras de mi tiempo. No darle las sobras, sino, Señor, aquí estoy. ¿Para qué soy útil? Como dicen mis hermanos mexicanos, mande, ¿para qué soy bueno? Y estar dispuesto y disponible tiene que ver con una actitud del corazón. José. Quería preguntarle a Eliana si hay comentarios en este minuto que antes de seguir con el tema. Sí, bueno, hay un comentario de Vilma. Va a quedar un poquito atrás de lo que se ha estado diciendo, pero ella comenta, buenas tardes, no alcanzamos a dimensionar a Dios como el Kyrios, que tiene mucho más peso, pues al traducir la palabra Kyrios pierde poder y rebajamos a Dios a un simple Señor, siendo que Él es el Señor, el Kyrios de todo. Es lo que comparte Vilma. Saludos para Vilma, que ella nos está escuchando de Caléxico. Y pues también es mandar saludos para Jorge Peña, que nos acompaña de Colombia, y a Laura Giselle Montemayor. También a Isabel Bella Medina, que está muy de acuerdo con lo que comparten aquí. Así es que, pues, agradecida, y de momento es todo comentario que se ha hecho. Estamos hablando entonces del Señor con minúscula y el Señor con mayúscula, y Jesucristo.
es el único Señor con mayúscula, porque Él es el Señor de señores, es el Todopoderoso. No hay otro mayor que Él. De acuerdo a la Escritura y la revelación que tenemos del Nuevo Testamento, a Él se le ha dado toda la autoridad, todo el poder. Si nosotros vamos a Mateo 28, antes que Jesús ascendiera, antes que fuera el trono, antes que fuera glorificado y entronado, en el capítulo 28 de Mateo dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Se fijan, Jesús cuando trataba con sus discípulos les daba órdenes, mandamientos. A la gente le predicaba, le enseñaba, pero a sus discípulos, ve, haz esto, anda acá, haz esto otro. Usted siempre va a ver esa diferencia entre multitud y discípulos, entre la gente que andaba al lado de Jesús y sus discípulos. Había una diferencia. Y cuando le dieron, le adoraron, pero algunos dudaban de sus discípulos. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Pablo se encarga en alguna de sus cartas a mostrarnos y a descifrarnos de una manera mucho más meticulosa de qué se trata este gobierno, de qué se trata esta autoridad o de qué se trata este señorío. Pero fíjense que Jesús alcanzó a dar ciertos atisbos a sus oyentes y allá en Lucas, en el capítulo 14, en el verso 33, yo no voy a leer todo el contexto por asunto de tiempo, ya estamos casi en la recta final, pero si usted en su casa puede leer del verso 25 al 33, le haría muy bien porque lee todo el contexto de qué está hablando Jesús y lo que significa, cuál es el precio, cuál es el costo de seguir a Jesucristo. La gente piensa que solamente es congregarme, no, es mucho más que eso. Es darle todo lo que soy y todo lo que tengo. Dice aquí en el verso 33, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Por ahí en otro pasaje bíblico dice que no podemos servir a dos señores. No podemos. Yo todavía recuerdo una experiencia que pasó hace muchos años en el barrio donde yo vivía, en el Cerro Merced, Valparaíso, quinta región. Y hubo un terremoto para variar el año 85, creo que fue. 85, marzo del 85. 85, ok. Pero también hubo otro anterior en el 73, ¿te recuerdas? O cuando fue la toma de gobierno. Casi siempre habían tomas de gobierno y habían terremotos. No recuerdo cuánto fue el valor que dio ahí la prensa en ese año, pero fue fuerte, fue fuerte. Y recuerdo todavía, a una cuadra de mi casa, donde yo vivía, una persona estaba construyendo su casa de 2 pisos, preciosa, preciosa, toda de cemento, con terraza, con vista hacia una calle principal que es Avenida Argentina y otra parte que le daba para el océano, en este caso el Océano Pacífico, una casa muy bonita que todo el que pasara por ahí indudablemente no iba a pasar desapercibida, aparte que estaba nueva. Y curiosamente, en ese terremoto, esa casa se cayó, pero se cayó completa. Y uno niño jugando, va, viene, mira, está observando, qué sé yo, y nos tocó acercarnos, porque todo el mundo era como, ¡oye, la casa tanto! Se derrumbó, y todo ahí mirando, qué sé yo. Y llega el señor ahí, el dueño de esta casa. Miró, y él dijo estas palabras: si Dios me la dio, y Dios me la quitó, ¿qué puedo decir? Se dio media vuelta, agarró su vehículo y se fue. Todos quedamos así como condorito, ¿no? Quedamos plop. Otro pataleando,
enojado. Después me enteré que él era cristiano. Después supimos que él era un hijo de Dios. Cuando tú entiendes que eres un hijo de Dios y que con Cristo lo tienes todo, las añadiduras o las cosas que puedas tener no valen más que este Señor. Por eso aquí tenemos que hacernos la pregunta: ¿a quién seguimos? ¿Al Señor o las cosas que este Señor nos puede ofrecer? Que también a veces hay seguidores de Jesús por cierta conveniencia. Pero ¿qué hay si Dios te quita eso? Y si no lo tienes, o si se termina, o si se acaba. Yo siempre me pongo en las sandalias de Abraham. Isaac fue el hijo deseado, fue el hijo milagroso, fue el hijo del cielo, fue el hijo de la promesa. Todos sabemos que Sara ya tenía varios años, Abraham también. Era imposible, así que era el hijo del milagro. Y Dios le pide a Isaac. Usted sabe el resto de la historia. Y Abraham no se lo niega. O sea, ¿qué tanto estamos dispuestos nosotros, que decimos amar a Dios, que decimos servir a Dios, que decimos que es nuestro Señor, hasta dónde son nuestros límites? Porque podemos seguir a Jesús si es que me bendices, si es que me sanas, si es que me ayudas. Pero ¿qué hay si esas cosas se desarman? Y en el camino las cosas cambian y son distintas, son diferentes. O te voy a seguir a pesar de que esto no esté, a pesar de que esto nos falte, a pesar de que esto no lo tenga en estos momentos, pero yo te voy a seguir igual, te voy a amar igual. Por eso, señorío, no es seguir a Jesús por conveniencia. No es seguir a Jesús si es que me da lo que yo quiero. Mi pregunta es, ¿y si no te lo da? Porque todavía recuerdo, y lo he contado en otras ocasiones, de un familiar muy cercano, un tío. Creo que Andrés lo conoció. Tío Humberto Figueroa. Un tío que vivió sus años burlándose y riéndose de los evangélicos y el evangelio. Y siempre hacía bromas. Y nosotros, la única familia cristiana dentro de la familia, mi padre, mi madre, mis hermanos, donde estábamos ahí éramos como mirados así como raros, los evangélicos, o los canutos, como dicen en Chile. Y yo un día le pregunto a mi papá por qué mi tío era de esa forma. Y él me dijo, tu tío no siempre fue así. Cuando él era muy joven, él salía con nosotros a predicar a la calle. Él fue fundador de la Iglesia de Dios en Valparaíso, en calle Uruguay con Colón, o Colón con Uruguay. Él fue fundador, él trabajó, él sirvió junto a tu tío Pablo y todos los que estábamos ahí. Se casa con una persona de la congregación y comienza su matrimonio a prosperar, y él comienza a prosperar. De hecho, entró a trabajar a Asmar, que era un asunto ahí de barcos, y trabajaba muy bien. Y en un momento de su vida, su esposa lo deja. Asuntos de ella, y lo deja. Y de ahí, mi tío cambió su fe, cambió su actitud, cambió su disposición, y ya Jesucristo no se convirtió en su Señor. Y no bastando con eso, pasaron los años, mi tío se apartó, se alejó, nunca más se congregó. Que dicho sea de paso, yo siempre lo voy a animar a usted, congréguese, porque es un mandamiento de Jesús, es un mandamiento del Señor. Y se empezó a alejar. Tiene 2 hijos en un segundo matrimonio, y su hijo mayor tiene un nieto de él, de mi tío, varón, y ese nieto le nace ciego. Eso para mi tío fue un segundo golpe, que más marcó su fe, o que más derrumbó su fe.
Por eso la pregunta es otra vez, ¿qué tan Señor es Jesús de mi vida? ¿Qué tan gobernador, qué tan jefe, qué tan autoridad es de mi vida? De acuerdo a lo que yo veo y lo que he aprendido y lo que vivo, es que Jesucristo es nuestro Señor a pesar de las circunstancias, a pesar de no ver lo que queremos ver o de no tener lo que esperamos tener, pero seguimos amándole, seguimos sirviéndole y seguimos viviendo para Él como Él lo pide. El que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Al revés. Entonces, el discípulo o el verdadero discípulo, no el que se dice, el verdadero discípulo es aquel o aquella que está dispuesta a dejarlo todo, absolutamente todo, por Jesucristo. Amén. Tremendo testimonio. Y así en el caminar con el Señor vemos a tantas personas. Indudablemente todos hemos tenido esa experiencia triste. ¿Cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? Hemos permanecido en la fe por más de 40 años. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió? Dios, en su grandeza, en su bondad, en su soberanía, en su misericordia, nos ha dado la fe para seguir creyendo más allá de nuestras imposibilidades, de nuestras adversidades, de nuestras debilidades, de nuestras dificultades, de todo aquello de lo que el hombre está hecho. Las experiencias tristes, amargas, dolorosas. Yo creo que si nos ponemos a conversar de cosas tristes, podemos terminar escribiendo un libro, un mar de lágrimas, llorando de cosas que nos han pasado, que no imaginamos que nos podrían suceder dentro del camino del Señor. Pero también, y mayormente damos gracias a Dios hemos visto la mano del Señor. Siempre Dios ha estado a nuestro lado, siempre. Porque, como escuchamos una vieja canción, dice, Dios nunca se va. Él siempre permanece. Los que salimos somos nosotros, los que nos alejamos somos nosotros. Gracias damos al Señor por Jesucristo. Qué lindo es saber que Dios tiene el control de toda nuestra existencia. Dios nos amó desde antes de la fundación del mundo. Qué lindo es saber. Hermano, a veces hay palabras que de tanto repetirla como que pierden su sabor, no porque en sí misma lo pierda, sino porque nosotros no le asignamos el valor. Usted pregunta en la iglesia, ¿cuántos saben que son amados? Todos responden amén. ¿Cuántos saben que son amados? Todos responden amén. ¿Cuántos saben que son amados? Si saber es una cosa, experimentar ese amor de Dios, mira, cuando a mí alguien me dice que Dios me ama, algo le pasa a mi ser interno, algo le pasa. Normalmente me pongo a llorar, así que no me digan que Dios me ama, porque si no me van a ver llorar. ¿Por qué? Porque es hermoso saber que un ser supremo, el creador de todas las cosas, el Dios del universo, el alto, el sublime, el que habita en la altura y la santidad, se digne a mirarte y te diga que te ama. Pero que te lo diga y que tú sepas que ese amor que Él tiene es un amor puro, santo, perfecto, que jamás te haría daño, que no es un amor interesado, que no es un amor oportunista, que no busca nada, no busca sacar nada, ningún rédito, ningún provecho de ti. Te ama simplemente porque te ama, porque Dios es amor. Él no se puede negar a sí mismo. Es tan interesante, tan importante saber que Dios nos ama por lo que Él es, más allá de lo que somos nosotros. Él es amor. Entonces, saber eso, entender eso, comprender eso, que Dios nos dé el entendimiento, que nos abra el entendimiento, que nos revele que Dios nos ama. Ileana, eres muy amada por Dios. Eres amada, eres muy amada. Cuando alguien te diga que no es así, no le creas, créele a Dios. No le creas a tu emoción, a tu sentimiento. Crea lo que Dios establece y dice. De tal manera amó Dios al mundo. Si nosotros pudiéramos entender, comprender, el amor de Dios es tan puro, tan sublime, que nunca te haría daño. Wow, es algo que te emociona saber que un Dios tan grande te ama. Emociona, o sea, eres amado, muy amado por Dios. De hecho, tu nombre, tú sabes lo que significa. A los que nos están escuchando, a los que nos están oyendo, a los que nos oirán en el futuro, son muy amados por Dios. Por favor, no echen en tierra esta palabra. Eres muy amado por Dios. Tan amado que Dios te permite que te conectes este día o que te conectes en algún momento de tu vida
con una palabra como esta. Esto no es casualidad, está hecho por Dios con una intención. Nosotros cuando recién comenzamos el Evangelio ni nos imaginábamos que íbamos a estar en una red social como esta. Esto no existía, no teníamos idea. No sabíamos nada que íbamos a estar frente a una cámara, haciendo un programa, escuchándose en la radio. Pastor Abel, eres muy amado por Dios. Gracias por tu servicio a Dios. A todos aquellos que nos están escuchando, a todos aquellos, sépanlo, Dios los ama. Él es el Señor, es el dueño, el creador de todas las cosas. Pero también es el Dios de amor. Todo lo que hizo lo hace por amor. Todo lo que Dios hace por amor. No hay interés así como oculto, extraño. ¿Qué me van a pedir? ¿Qué tengo? No, déjate amar por Dios. Déjate amar por Dios. Deja que el amor de Dios inunde tu corazón, tu vida. Si has sido defraudado, has sido abandonado, fuiste un hijo no deseado, un hijo no querido, si te fue mal en la vida y sepas que hoy te encontraste con este programa, sepas que Dios lo puso en tu camino porque Él te ama. Él desea transformar toda nuestra existencia. Por eso, ¿cómo no amar a este Dios? ¿Cómo no entregarse? ¿Cómo no estar dispuesto y disponible siempre para lo que Él necesita y precise de nosotros? Para mí, es una honra servir a Dios. No hay nada que yo ame más que servir a Dios y que Dios me haya dado la honra de amarlo. ¿Y sabes por qué lo amo? Porque Él me amó primero. José. De verdad que este día ha sido un momento para mí también de mucha administración, cómo Dios ha estado hablando a mi vida y creo que también a la vida de ustedes y a todos aquellos que están detrás de cámaras o de aquellos aparatos escuchándonos o viéndonos. Yo pensaba mientras tú compartías estos últimos, ¿por qué hay personas que les podría costar tanto asimilar, entender, vivir y experimentar el señorío de Cristo? Y quiero usar un verso bíblico, quizás no sea toda la respuesta, pero él dijo, poned la mira, y mira, poned está con letra D, poned la mira, a través del apóstol Pablo, en las cosas de arriba. Está claro, ahí está nuestra fe, nuestra confianza, nuestra esperanza. Pero también ahí está el final de nuestra vida. ¿Y sabe dónde yo veo un problema? En que mucha gente tiene sus ojos puestos en este mundo natural y en lo intrascendente, en lo que tiene comienzo y final, en lo que tiene nacimiento y muerte. Pareciera que hay personas que todo gira en torno a lo inmediato, a lo que ven sus ojos naturales, a lo que perciben nuestros sentidos. Que de hecho el apóstol Pablo también dice que nosotros ya no andamos por vista, hablando de los sentidos naturales. Él dice, nosotros andamos por fe. Yo a veces pienso, ¿cómo habrá sido tomarse un café con Pablo? ¿Cuál sería su tema de conversación? O sentarnos con Jesús. ¿De qué hablaría Jesús? ¿Cuáles serían sus temas de conversación? O con Pedro. Y repito, aún gente que han entregado sus vidas a Cristo siguen enfocados, y no voy a decir la palabra esclavizados, suena muy fuerte, pero siguen como atornillados a este mundo natural e intrascendente. Y lo que no se dan cuenta es que todo va a terminar, todo va a morir y todo va a pasar. Y lo que va a quedar es vivir eternamente con este Señor, Señor de señores, con este Rey de reyes, con este Dios todopoderoso, entendiendo que nuestra vida no termina cuando nuestro corazón deja de latir o cuando ya tenemos un certificado de defunción. Nuestra vida continúa.
Por eso mi consejo, no pongas tu mirada en las cosas trascendentes, las cosas que pasan, que duran un tiempo, que terminan, que te pueden producir alegría y que te generan alegría, que te generan buenas emociones, pero todo, si nosotros revisamos y partimos de los esposos, las esposas, los hijos, las casas, los bienes, los autos, los sueldos, lo que tú quieras considerar, viajes, conocer, ir, venir, todo, en definitiva, es intrascendente. Pero lo trascendente es que el reino de Dios permanece para siempre y su señorío por los siglos de los siglos, queramos o no queramos. Y yo quiero leer solo dos versículos, o dos versos de la Biblia, que uno está en Salmos 24:1, y ahí dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Del Señor es la tierra. Ayer estaba leyendo el Evangelio de Mateo y me daba cuenta cómo el Señor Jesucristo usaba de humildad, de sencillez, que en una ocasión Él va al templo y le cobran el tributo. Y él le dice a Pedro: ¿de quién o quiénes son los que deben pagar esto? O sea, me están pidiendo a mí, siendo el dueño de todo esto, que yo pague. Y Jesús se sometió. Bueno, nosotros pagamos en Chile contribuciones, que nunca terminas de pagar al final. Compraste la casa, pagaste la casa y tienes que pagar contribuciones. Y no voy a entrar en ese punto, que al final parece que nunca eres dueño. Pero Jesucristo es el dueño por creación. Él es el dueño porque Él es el creador. Él es el que creó todas las cosas, como lo leíamos en Romanos, que todas fueron por Él y para Él. Y hay otro verso ahí en Primera de Crónicas 29:11, donde dice: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Amén. Pastor, me ganó el versículo. Me hubieses dicho, pare. No, es el mismo espíritu. Sí, si tienes que comentar algo, coméntalo. No. Es es hacer referencia a eso que usted está compartiendo, ¿no? Y lo que compartió el pastor Andrés, ¿no? A final de cuentas, él es, y es uno de mis versículos favoritos, él es el creador de todo. Nuestras vidas provienen de él. Nuestro final es para con él. Entonces, todo derecho y todo lo que tenemos proviene de Él, para dárselo a Él, devolvérselo a Él. Entonces, los derechos son, a final de cuentas, para que cada uno de nosotros estemos bajo su cubierta, y es para beneficio nuestro. Así es que, pues, Wow. gracias por compartir todas Hermoso, sí. hermoso. Dios te bendiga, Ileana, que esa gracia que Dios te ha dado continúe aumentando en tu vida. Es hermoso cuando Dios une a gente de propósitos. Cuando Dios te une con gente que no es de tu país, que tienen culturas distintas, pero amamos al mismo Dios y es el mismo Espíritu. Eso no es tan fácil de conseguir. Cuando Jesucristo se ha revelado quién es, yo creo que a veces es tonto, perdón, no te encuentro otra vez, es tonto retener lo que no es tuyo.
Y yo siempre le comparto a mi hermano, es tonto de mi parte negarle algo a Dios si Él es el dueño. Él podría tomarlo si quiere, pero no lo hace. Él siempre apela al amor. Si vas a Es hacer algo, como, si vas a hacer algo para mí, hazlo porque me amas, nada porque es una orden, una cosa. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero en la sociedad nuestra, acá hay letreros en algunas partes, dice, no pise el césped, la grama, y la gente, ¿qué es lo que hace? Pisa el césped, no meta bulla, y lo que más hace eso. Entonces, como que la prohibición siempre se revela algo en nosotros, hace que seamos rebeldes. Pero Dios siempre apela a que si vas a hacer algo, hazlo porque me amas. No lo hagas por una imposición. se me ocurre un ejemplo mientras comentabas eso, en cuanto a que la gente no quiere ni entiende el devolverle a Él todo, porque todo es de Él, por creación, por redención, por lo que tú quieras, pero todo es de Él y para Él. Es como comprar un pastel, llego a la casa de Iliana o a tu casa, Andrés, y lo pongo sobre la mesa con mucho cariño, con mucho gusto. Ustedes se sientan con sus familias, preparan su café, su tecito, lo que van a tomar, y parten el pastel o la torta, como decimos en Chile, y a todos le dan menos a mí. Y yo me quedo mirando, qué raro. Yo traje el pastel, yo regalé el pastel y no me dan de comer. Piensen ustedes, así es más o menos lo que hace la gente cuando no quiere reconocer que Él es el dueño de todo lo que somos y de todo lo que tenemos. Muchas veces nos podemos jactar, no, yo tengo este vehículo porque yo he gastado mi dinero, porque yo me lo he ganado, pero la pregunta es, ¿y quién te dio la salud? ¿Y quién te dio el trabajo? ¿Y quién te da las fuerzas para levantarte? Me ha tocado ver gente sana hoy, sana, pero completamente sana. Y de un miércoles para un jueves, completamente enfermos, o con un cáncer, o con una parálisis, o personas con accidentes vasculares, donde de haber sido totalmente útiles, autovalentes, manejarse por ellos mismos, levantarse, bañarse, levantar los brazos, ir, venir, de un día para otro, les ha cambiado la vida en un extremo. Por eso yo siempre le digo a la gente, agradezca porque levanta las manos, agradezca porque está consciente, agradezca porque respira, agradezca por lo que tiene, dele gracias a Dios. Y Pablo dice, demos gracias a Dios por todo. Por eso lo que somos, lo que tenemos o decimos tener, porque somos administradores, no dueños, lo que decimos tener, saber que en realidad el verdadero dueño es Dios y que nos lo presta para que nosotros lo disfrutemos acá, en este periodo de tiempo. Para algunos serán 70, para otros serán 80 años, para otros serán 90. Disfrútalo, pero en buena administración, con un buen espíritu y con un buen corazón, reconociendo que en definitiva todo lo que podamos tener, poseer o decir tener, así como comienza, también termina. Y si no termina eso, nos morimos nosotros y también se acabó. Así que ese ejemplo nomás que se me ocurría comentar. Amén. Gracias, José. Estamos en el último minuto del programa, contentos y alegres. Si el Señor nos permite, nos volvemos a reencontrar en 15 días más. Ya profundizaremos mucho más el tema acerca de los derechos divinos. Tienen un instante para despedirse, mis queridos hermanos. Silviana. Sí, pues un gusto el haber compartido con ustedes. Gracias a cada uno de los que nos acompañaron. Gracias, y
y animarles para que sigan compartiendo esta transmisión. Gracias por cada comentario y no tengan miedo ni temor de dejar ahí por escrito las preguntas. Durante la semana se estarán leyendo y estarán siendo contestadas, así es que pues hasta dentro de 15 días por aquí estaremos, primero Dios, y como últimamente me gusta decir, si Cristo no viene antes, aquí nos veremos. Amén. José. Una gran verdad. Como decían los hermanos antiguos, ¿te acuerdas? Allá en nuestra ciudad, Maranata. Siempre que ellos se saludaban o se despedían, Maranata, el saludo de los cristianos ancestrales, antiguos, de los primeros años, ¿no? Gracias al Señor por haber tenido este tiempo contigo, con Iliana y con todos los que se conectaron hoy día. Un abrazo cariñoso y fraternal. Bendiciones a todos. Gracias, Pastor Abel. Nos vemos en 15, si Dios lo permite. Esperando que este episodio de Sinergia haya sido de tu agrado, te esperamos en el siguiente programa. Síguenos en redes sociales y por Radio Corporación de Valparaíso, 980 AM.